El derecho y moral, una aproximación al paralelismo entre Santo Tomás y Robert Alexis. Santo Tomás, un teólogo en los años de los años 1265 y 1273, que en la suma teológica examina las relaciones entre el hombre y Dios. Su idea al respecto de la justicia y la ley, asimilando estos conceptos a lo que comúnmente se conoce como el derecho natural. Mientras que Robert Alexis es un filósofo que nació en el año 1945 y delimita el debate entre el positivismo y el no positivismo al ámbito de la conexión entre el derecho y moral. O sea, que el derecho tiene ciertas conexiones y similitudes con la moral y promueve los buenos actos, y consignó su teoría de la argumentación jurídica. Santo Tomás indica que la ley sobrepasa el ámbito y que son vistas como reglas y medidas que regulan a la sociedad, o sea, que regulan los malos actos de las personas y que mantienen el bien común en la sociedad. Dice que algunos comentaristas agregan que la felicidad, que la ley es el camino a la felicidad y promueven el obrar bien, o sea que las leyes al regular los malos actos de las personas hacen que ellos actúen de la mejor manera. Como por ejemplo, hoy en día los problemas jurídicos son muy comunes en la sociedad porque no se hacen cumplir esas leyes y no mantienen el bien común en la sociedad. Dice que las leyes no es más que una percepción, o sea, un acercamiento a la razón, y que Dios es la fuente de la razón humana, o sea que Dios también dejó leyes que rigen en la humanidad y que no son cumplidas por las personas en ciertas situaciones, por lo cual la sociedad está envuelta en un caos. La justicia. Santo Tomás citó a Aristóteles, quien divide a los fines en operaciones y en obras, siendo las obras y los efectos de las operaciones. Dice que la justicia aparece cuando se aplica la razón y los procedimientos. Ay, Dios mío, ya, André. La regla de la razón y la verdad y la razón como herramienta. Dicen que la regla de la razón otorga su bondad a la virtud, entendiendo lo que en sí tiene la razón. Santo Tomás señala que la razón natural es el modo en el que conocemos las cosas sensibles y a través de los sentidos. La razón y la fe son modos de trascender a la verdad. El alma tiene dos potencias, tiene la cognitiva y la apetitiva, es decir, el bien. Todo conocimiento se realiza por asimilación del que conoce el objetivo conocido. Dice que la verdad y lo verdadero, lo que expresa Isaac, es que la verdad es la adecuación de las cosas y del entendimiento. Anselmo da una idea donde dice que la verdad es la rectitud perceptible solo por la mente. Y Hilario expresa que la verdad es manifestativa y declarativa del ser. Y vamos a comparar la ley eterna y la ley humana. Todas las creencias están regidas por la razón y donde se infiere en la existencia de una ley divina, por su propio carácter se encuentran fuera del tiempo y por tanto es eterna. Es decir,
Desde mucho tiempo atrás, Dios creó las leyes que rigen a la humanidad y que hoy en día están prescritas en un libro que se llama la Biblia, en donde se encuentran todas las normas que Dios entregó para que el ser humano se rija conforme a su pensamiento y a su doctrina. Y asimismo, en las leyes humanas, que son creadas por personas, ¿ya? En donde hay artículos que regulan los malos actos de la persona, como por ejemplo pues la delincuencia. La delincuencia para el delincuente, dependiendo del delito que cometa, hay un artículo que los condena o le da una oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Claro, eso sí, dependiendo de la gravedad del delito. El problema de la existencia en Alexis, el positivismo. Dice que el positivismo es el derecho y la moral pueden ser separados. Y los elementos básicos del derecho son la legalidad y la eficacia. Y el no positivismo dice que el derecho y la moral no pueden ser separados, o sea que van agarrados de la mano conjuntamente. Contempla un elemento muy adicional que es la correlación del contenido e incluyen la relación moral. El no positivismo incluye, quita toda validez a las leyes que son contrarias a la moral o carecen del atributo de la justicia. El no positivismo superincluye las cuestiones morales y no pueden afectarse a la validez jurídica de las normas, y para que la norma no sea afectada por los defectos morales, deben tener una moral meramente clasificante y no cualificante. El no positivismo incluye el único defendible, según Alexis, y los efectos morales pueden socavar a la validez jurídica en determinadas ocasiones que se concreten en las ideas de transgresión del umbral de la extrema justicia. Justicia extrema y las medidas de la justicia. Dice que la injusticia extrema es relacionablemente justificable y para demostrarla es necesaria justificar la existencia de los derechos humanos y superar el problema del relativismo moral y de los problemas de la existencia. Para justificar una injusticia es necesario que una persona sea digna de un juicio justo, o sea, que sea condenada justamente, no injustamente, ¿ya? Para que una persona sea condenada justamente por el delito que cometió, tiene que haber pruebas. Entonces, ahí es donde existen los derechos humanos. Tiene el derecho a un juicio justo, el derecho, en ese caso, si es que es inocente y no cometió el delito, el derecho a mostrar su inocencia y a muchas más cosas, muchas más ventajas. En el caso de que la persona sea inocente. Dice que dice que los derechos humanos constituyen el núcleo de la justicia, mientras que la justicia comprende más que los derechos humanos. Todas las injusticias son violaciones de los derechos humanos. No es necesario dilucidar cuál de los dos tesis es verdadera. El papel fundador de los derechos humanos. Alexis expresa que hay 8 formas de aproximarse a fundamentación de los derechos humanos, al reconocer al otro como libre e, igual lo considera autónomo y una persona que tiene dignidad, y si tiene dignidad tiene sus derechos humanos. O sea, conclusión. Existe una relación entre el pensamiento de Santo Tomás
sobre la justicia y sobre las posibilidades de medidas con el extremo posible, dados por la materia y las circunstancias, con las ideas de Robert Alexis sobre la extrema injusticia como argumento para la justificación de los derechos humanos. Existe una parcial similitud metodológica desde Santo Tomás a un enfoque de la lógica aristotélica, y Alexis busca simplificar y calificar sus conceptos usando la simbología de la lógica moral.